del Antiguo Testamento y es el profeta Jonás. Aquellos que nos acompañan por primera vez o hace poco están asistiendo, nuestra iglesia local cree en la importancia de la predicación expositiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos esforzamos por estudiar los libros y las cartas completas para evitar que saquemos de contexto los pasajes que allí están. Hoy vamos a iniciar entonces la exposición de este bello libro. Son 4 capítulos. Los animo a que los estén leyendo una y otra vez en su casa para tener una comprensión adecuada de este texto. Estaremos dando aproximadamente unos 5 o 6 sermones acerca del libro. Ruego al Señor podamos entonces disfrutar este estudio al máximo. Hoy tengo como tarea preparar la introducción del libro, o más bien compartir con ustedes la introducción del libro, pues solo así vamos a poder tener una exposición adecuada de cada uno de los pasajes que vamos a estudiar. El título entonces de esta enseñanza es Introducción al libro de Jonás. Muy profundo el título, ¿cierto? Introducción al libro de Jonás. Y esta serie de estudio la ha denominado Un profeta desobediente y un Dios soberanamente compasivo. Un profeta desobediente y un Dios soberanamente compasivo. Quiero que me acompañen a leer 2 textos de este libro que luego desarrollaremos en detalle. El primero es Jonás capítulo 2, versículo 9. Acompáñeme por favor en su Biblia, Jonás capítulo 2, versículo 9. La parte C la vamos a leer únicamente hoy. Dice, la salvación es de Jehová. ¿Cómo dice? La salvación es de Jehová. Si usted quiere tener un versículo que le recuerde el propósito principal de este libro, es ese. Que nos quede claro, que no haya la menor duda que la salvación es de Jehová. La salvación no es de ningún hombre, de ningún santo, no es por obra o es por mérito. La salvación es de Jehová. Solo Dios salva. Y acompáñenme al capítulo 4, versículo 2. Jonás 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Está hablando Jonás. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía, ¿qué está diciendo Jonás? Que él sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Este segundo pasaje nos muestra el carácter del Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Clemente, piadoso, tardo para airarse, grande en misericordia. Y este libro muestra de forma didáctica y comprensible ese carácter a través de la vida de Jonás. Es fácil a veces construir una idea equivocada de una persona por una situación o por una única experiencia en la que interactuamos con alguien. Bien se nos dice que es irresponsable concluir algo de alguien por una sola conversación, por un solo encuentro o por una sola cosa que veo de ese alguien. Podríamos decirle a nuestros hijos si llegasen a casa a contarnos que hoy llegó un niño nuevo al colegio y que de repente nuestros hijos nos digan, papito, hoy llegó un niño nuevo al colegio y ese niño me cae mal. Es muy mala persona. ¿Tú qué le dirías a ese niño? Bueno, los papás de hoy le dirían, pobrecito, ya mismo lo cambio de colegio, pero no. En una acción responsable y madura, ¿qué tendríamos que decirle, hijo? ¿No te estás apresurando demasiado para concluir algo de alguien por una sola mañana?
Este problema que es inherente al ser humano, que somos prontos para sacar conclusiones, rápidos para definir a las personas por situaciones específicas, es un mal que también usamos a la hora de acercarnos a Dios. Y construimos a veces una imagen de Dios desbalanceada o errónea porque tomamos ciertos apartados de la Escritura para conocerle. Pues mis hermanos, la Biblia fue dada por Dios como un solo libro, con 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, que cuentan una sola historia. Hay una herejía que se ha compartido en muchas generaciones acerca de que una cosa es el Dios del Antiguo Testamento y otra cosa es el Dios del Nuevo Testamento. Eso es una herejía. Porque es decir entonces que la Biblia cuenta la historia de dos dioses diferentes. No, el Dios del Antiguo es el mismo del Nuevo Testamento, es un solo Dios verdadero. Pero para conocer ese Dios de manera completa, debo conocerlo a través de todo el libro. O si no, voy a tener una idea incompleta o distorsionada acerca de Dios. Otro mal que es inherente al ser humano, no solo es sacar conclusiones erróneas acerca de Dios, sino encasillarlo, tratar de establecer métodos que Dios tiene para salvar. Hermanos, Dios no está limitado ni encasillado a nuestras formas o a nuestro proceder. Este libro nos va a mostrar cómo Dios hace lo que quiere, cómo quiere, con quien quiere, cuándo quiere, y que nada ni nadie tiene el poder para alterar sus planes. Porque a veces nosotros pensamos que sí, que solo hay una forma en la que Dios actúa. Hermanos, Dios no está limitado ni por espacio, ni por forma, ni por métodos. El libro de Jonás nos muestra entonces la importancia de conocer toda la Escritura y no solo fragmentos. De poder ver a través de toda la Escritura cuando obra de manera santa y airada, pero cuando obra de manera misericordiosa y compasiva. ¿Cómo obra Dios cuando guarda silencio y cómo obra Dios cuando habla? ¿Cómo obra Dios en la tormenta, pero cómo obra Dios en la calma? Este libro nos muestra aspectos gloriosos de Dios, pero también aspectos asombrosos de los hombres de Dios. La Biblia es un libro maravilloso, no solo porque es la palabra de Dios, sino porque es el único libro que no esconde las debilidades de los hombres de quienes habla. Y permítame decirle a usted, querido amigo o querido joven, si este año es la primera vez que ha empezado a leer la Biblia, y déjeme darle una recomendación para que no se vaya a llevar una idea equivocada. Muchos se acercan a la Biblia para querer leer acerca de grandes hombres que hicieron cosas grandes para Dios. Si eso es lo que tú estás buscando en la Biblia, empezaste mal. La Biblia no habla de grandes hombres que hicieron grandes proezas. La Biblia habla de un gran Dios que hizo cosas gloriosas a través de hombres imperfectos y pecadores. Ese es el filtro con el que debes mirar la Biblia. ¿Eso todavía estás leyendo la Biblia para ser como David? Por favor, no lo hagas. Acércate a la Biblia diciéndole: Dios, quiero conocerte y quiero que hagas en mí, a pesar de mis debilidades, como hiciste en David, un hombre lleno de debilidades y pecado. La Biblia solo tiene un gran héroe y es Jesucristo.
solo tiene uno sin pecado y es Jesucristo. Así que hace este libro un libro confiable. Algunos dicen, es que muy seguramente la Biblia fue manipulada para manipular a las masas. Si el propósito de la Biblia fuera manipular y engañar a las masas, ¿no hubieran borrado los defectos de sus grandes siervos? ¿No hubiera sido más confiable hablar de un David que nunca pecó? ¿No hubiera sido mejor hablar de un Pedro que no negó a Jesús 3 veces? ¿No hubiera sido mejor hablar de un Pablo que no se puso a pelear con Bernabé? ¿No sería mejor haber borrado la partecita donde dice que Juan Marcos, después de decir quiero ir a las misiones, luego dijo ya no quiero? Hermanos, la Biblia ha sido preservada por Dios fielmente y por eso en ella encontramos que el único sin pecado es Cristo y que los siervos de Dios solo tenían algo diferente al resto, una gracia mayor, no una cualidad mayor. Teniendo esto entonces, en Jonás no vamos a encontrar la historia del gran Jonás. Vamos a encontrar la historia de un gran Dios que salvó a marineros en un barco en medio de una tormenta, a más de 120,000 personas en una nación llamada Nínive con un profeta lleno de pecado. El héroe de la historia de Jonás entonces, ¿quién es? Dios. El instrumento que usó para hacerlo, un débil, frágil, pecador y desobediente profeta llamado Jonás. Lamento si estoy destruyendo la noción que tenías de Jonás. Pero mi propósito es que crezca tu admiración por Dios. El Dios de Jonás es a quien adoramos, no a Jonás. El Dios de Jonás es el que amamos, no a Jonás. ¿Cuál es el tema principal del libro? Por supuesto, mis hermanos, que esta introducción no pretende ser dogmática y querer comunicarles que solo hay una forma de acercarnos al libro. Voy a considerar con ustedes la que con la luz que hoy tengo creo corresponde al énfasis central del libro. El libro de Jonás se centra en la misericordia soberana de Dios para salvar. Esos dos términos, no los separe, por favor. Misericordia y soberanía, dos atributos gloriosos manifestados en este libro. Y este libro muestra esa misericordia y esa soberanía específicamente para salvar a los pecadores. Tema principal entonces, la misericordia soberana de Dios para salvar. En este libro entonces vamos a ver a través del trato que Dios tiene con Jonás, su disposición para perdonar no solo a habitantes de Nínive, sino aún a personas de su propio pueblo. Porque Dios salva no solo a judíos, sino a gentiles. Y Jonás es una evidencia de que este propósito estuvo en Dios desde antes del ministerio terrenal. Algunos dicen, no, es que la salvación de los gentiles empezó en el Nuevo Testamento. No, Dios salva gentiles en todo el Antiguo Testamento. Porque Dios nunca tuvo como propósito final salvar una sola nación, un solo pueblo. Tuvo como meta a través de una nación salvar las demás naciones. Y eso es muy importante teológicamente hablándolo. ¿Cuál podríamos decir es el propósito central del libro? Ya vimos el tema, ¿cuál es el propósito? El propósito que perseguimos al estudiar este libro es entender y comprender que Dios es misericordioso y soberano y que su gracia trasciende las barreras étnicas y las debilidades humanas. Es decir, que Dios muestra su misericordia y su soberanía no solo a judíos, sino también a gentiles. Pero esa misericordia y esa soberanía trasciende las debilidades mismas de aquellos que salva.
¿Y no debe esto darnos mucha alegría? Porque esto nos trae esperanza a nosotros y nos recuerda que su misericordia y su gracia para con nosotros está por encima de nosotros, a pesar de nosotros, porque su gracia y su poder y su misericordia no son limitados por el hombre. Este libro tiene un propósito también. No solo es mostrar estos aspectos del carácter de Dios, sino exhortar a los hombres al arrepentimiento. Llamar naturalmente a Israel a que se arrepienta, porque Jonás retrataba la dureza de este pueblo para ese momento histórico, sino de las demás naciones. ¿Qué perseguimos al estudiar este libro, chicos? Y quiero de verdad pedirles a los jóvenes y a los niños que estas semanas que vamos a estar estudiando el libro lo lean con su familia. Lean varias veces este libro, introdúzcanse en esta historia, pero con un deseo en sus corazones. Poder entender qué es un verdadero arrepentimiento y que puedan maravillarse al ver cuán poderoso y misericordioso es nuestro Dios. Tenemos entonces el tema, tenemos entonces el propósito. Vamos a ver una pequeña estructura antes de mirar los siguientes elementos. ¿Cómo vamos a estudiar el libro? El libro tiene básicamente 4 capítulos y me identifico con aquellos que entienden la división del libro en esos 4 capítulos. Cada sección es un capítulo del libro. El capítulo 1 empieza con acción. Si a usted le gusta la aventura, niños, si a ustedes les gustan las historias divertidas, con suspenso, emocionantes, con una trama inesperada, Jonás es el libro que debe leer. Pues inicia de una vez con la más elevada acción. Ustedes han visto que hay películas que empiezan planas y dura 2 horas, pero cuando faltan 10 minutos para acabar la película se ponen emocionantes y uno ya quería irse a hacer. No, este libro desde el comienzo es con toda la acción del caso. Dios comisiona a Jonás y Jonás huye. Así inicia la historia en completa desobediencia. Un excelente exponente decía: este pudo haber sido el libro más corto de la Biblia. Y dice este expositor lo siguiente: hubiera bastado con que Dios le dice al profeta, ve a Nínive y dile que se arrepienta. Jonás huyó y Dios envió fuego para destruirlo. Así pudo terminar la historia. Pero no terminó así. Porque aunque bien pudo hacerlo, Dios no solo muestra en esta historia su carácter justo y santo, sino su compasión y su misericordia. En este capítulo entonces vamos a ver, a medida que estudiemos, por qué huyó Jonás. ¿Cuáles fueron los resultados de haber huido? Para los marineros y para Jonás, porque ¿saben algo maravilloso de nuestro Dios? Es que Él tiene la facultad para tomar aún nuestras acciones pecaminosas y usarlas para bien de muchos. Es el único Dios que tiene esa capacidad. En el segundo capítulo vamos a ver la oración de Jonás, una oración que nos va a introducir en aspectos vitales acerca de lo que es un verdadero quebranto ante Dios. Pero también vamos a ver la facilidad con la que salimos de un corazón quebrantado a otra vez actuar con suprema dureza. Y en este capítulo vamos a ver las características de su oración y la respuesta a su oración. En el capítulo 3, otra vez inicia una trama tal y como debía haber empezado el libro. Ahora Jonás se va a dirigir a Nínive y se va a dirigir a predicar. Después de haber sido, voy a utilizar literalmente el término, vomitado por un pez en el lugar donde Dios lo quería, él empieza a predicar. Y vamos a ver en el capítulo 3 ese mandato a predicar,
el contenido de la predicación de Jonás, una de las predicaciones más impactantes de toda la Escritura. Vamos a ver las consecuencias de esa predicación. Y en el capítulo 4 vamos a ver cómo este hombre desobediente que fue tragado por un pez, que clamó, que mostró quebranto en su alma, en el vientre, luego fue vomitado, que predicó, una vez más se queja, se molesta con Dios. Qué extraño ese patrón, ¿cierto? Desobediencia, humillación. Dios trata nuestra alma, nos arrepentimos y rápidamente nos limpiamos el vómito de nuestra desobediencia. ¿Y saben qué volvemos a hacer? Desobedecemos. Y volvió y mostró dureza. ¿Y saben algo? ¿De quién está hablando Jonás? Nosotros llevamos un Jonás dentro. Nosotros estamos tan bien retratados en los personajes de la Escritura. Si usted quiere identificarse con personajes, es fácil que haga el examen. ¿Saben de qué personajes tenemos harto en nuestra vida? Mucho de Judas, mucho de Jonás, mucho de los fariseos. Porque esos somos grandes pecadores. La diferencia es Cristo. Es Cristo y es Cristo. Entonces, en ese capítulo 4 vamos a ver que la historia inicia una vez más con una queja de Jonás, pero luego una gran lección de Dios mostrando su amor divino a ese siervo desobediente, sin compasión y sin misericordia por los gentiles. ¿Quién escribió el libro? El libro no dice explícitamente que fue Jonás, pero la historia atribuye que sin lugar a dudas fue Jonás. Y acompáñeme a tener estos elementos en mente para que cuando estudiemos el libro haya mucha claridad. Jonás fue un siervo de Dios. ¿Un qué? Siervo de Dios. No estamos hablando de un enemigo de Dios, un siervo, un profeta. Este profeta era de la tribu de Zabulón. Jonás vivió cuando Jeroboam II era monarca del reino del norte de Israel. Recuerden que el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Jonás era parte del reino del norte y el rey Jeroboam II estaba reinando para este momento. Pero ¿saben algo particular? El lugar de donde era Jonás, acompáñeme a Segunda de Reyes 14:25, quedaba nada más y nada menos que en Galilea. Y esto es importante y ya van a verlo por qué. Miren lo que dice el texto en Segunda de Reyes 14:23 al 25. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel. Jeroboam, ¿qué hizo? Restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer, es decir, Galilea. ¿Y por qué es importante este dato? Primero, corroboramos que Jonás sí era un profeta, pero que era un profeta ¿de quién? Del Dios vivo, no era un profeta de Baal, era un profeta de Dios. ¿En qué reinado? Jeroboam II. Y Jonás le dio a este rey una profecía
y la profecía era que el reino se volvería a extender y recuperaría muchos de los territorios que tuvo David y que tuvo Salomón, que se habían perdido. Y tal como el profeta lo dijo, así sucedió. Y según los profetas mayores, cuando un profeta dice algo y se cumple, a ese profeta hay que creerle, porque es un profeta ¿de quién? De Dios. O sea que no estamos hablando de un falso profeta, estamos hablando de un profeta de Dios cuya profecía se cumplió. Entonces, en este momento había mucha prosperidad. Pero ustedes dirán, pastor, ¿por qué está enfatizando en que era de Galilea? Pues para muchos en la tradición judía, Jonás era una vergüenza de profeta para la nación. Por eso, cuando están confrontando a Jesús y ellos dicen, de Galilea nada bueno ha salido, es porque ni reconocían el ministerio de Jonás, porque muchos en la tradición judía lo consideraban como un mal reflejo de lo que es el pueblo de Israel. Porque nosotros sí queremos esconder nuestro pecado. Entonces, de Galilea sí han salido cosas buenas. Salió uno perfecto, Jesús. Pero salió otra obra perfecta, Dios obrando en un profeta llamado Jonás. Entonces, esta predicación del profeta muestra que para ese momento Israel, el reino del norte, gozaba ¿de qué? Prosperidad, riqueza, estaban ganando territorios. Pero hay otra nación de la que habla el libro, llamada Nínive, otro lugar llamado Nínive, la capital del imperio asirio. El pueblo de Dios, y estos gentiles paganos, enemigos del pueblo de Dios. No pierdan de vista el contexto. Jonás es uno de los 4 profetas del Antiguo Testamento cuyo ministerio fue nombrado por Cristo. O sea que no es un profeta cualquiera. Jesús mencionó solo 4 profetas en su ministerio. ¿A quiénes? A Elías, a Eliseo, a Isaías y a Jonás. O sea que Jonás no es cualquier profeta. Es un profeta que fue importante dentro de lo que Jesús enseñó. ¿Qué tenemos que ver en este aspecto? Si estas fechas son correctas, hay unos profetas que eran contemporáneos a Jonás, y era el profeta Oseas y Amós. ¿Y esto por qué es importante? Jonás profetizó el cumplimiento de la extensión del reino y prosperidad. ¿Qué debería pasar en un pueblo que ve el amor, la misericordia de Dios y la extensión de su reino? ¿Qué debería pasar? Gratitud, obediencia, santidad. ¿Pero qué pasó en el pueblo? En lugar de eso, comenzó a descuidar su relación con Dios y apartarse de Dios. Y en ese mismo momento es enviado Oseas y Amós a llamar la atención del pueblo. Ese pueblo que estaba recibiendo la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, la protección ante sus enemigos. Y en lugar de aferrarse a Dios, se envanecieron y se alejaron de Él. Así que vamos a ver el contraste entre el proceder del pueblo de Dios en medio de sus bendiciones y el actuar de un pueblo perverso y pagano llamado Nínive, que se volvió a Dios con una sola enseñanza. Y vamos a empezar a ver por qué tenemos que ser tan cuidadosos en cómo nos referimos a las experiencias de cada persona. Porque el religioso suele caminar en un aire de superioridad, menospreciando a los demás que no caminan según él en sus estándares de santidad.
¿cuál es el género literario del libro? Es una narración histórica, hermanos, esto es importante. Jonás es una historia real, no es una parábola, no es una alegoría como algunos tratan de enseñarlo. Ah, no, es que eso no era un pez grande realmente. No, 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 eso quería significar algo. No, Jonás es literal. Y me encanta haber empezado este libro con una noticia reciente de un surfista que fue tragado por una ballena y luego lo escupió. Señor, gracias por preparar ese momento para esta exposición. Fue literal. Se lo tragó y lo escupió. Porque aunque eso no fuese posible, pero quedó demostrado que sí, Dios tiene el poder para hacer posible lo imposible. Entonces, si a usted le dicen es una parábola, usted va a decir no, es una narración histórica, es decir, todo lo que dice allí sucedió y no hay la menor duda de ella. ¿Qué pasaba entonces con el imperio asirio? A medida que el pueblo de Dios empieza a apartarse de Dios, ¿qué es lo que siempre pasaba con el pueblo? Entonces Dios quitaba su mano protectora, dejaba que ellos entonces siguieran avanzando y empezaban a ser atacados por los pueblos vecinos. Los asirios, naturalmente, conocedores del gran poder que tenía el reino del norte, con frecuencia atacaban a los judíos. Entonces no eran pueblos amigos. Los asirios eran enemigos del pueblo de Dios. Pero lo más importante es que Dios había profetizado a través de Oseas y a través de Amós que a través del imperio asirio el pueblo de Dios sería disciplinado. Entonces, ubiquémonos en lo que está sintiendo Jonás. Jonás está siendo enviado a hablar a un pueblo que es enemigo de Dios y que ha tenido dificultades con el pueblo de Dios no siendo tan poderoso, pero ahora va a convertirse en un imperio muy poderoso y va a cumplir un castigo de parte de Dios para su pueblo. Entonces empezamos a entender varios aspectos de por qué Jonás quiso huir, pero luego lo veremos en detalle. ¿Qué más entonces busca este libro? Mostrar cómo aún los siervos de Dios, el pueblo de Dios, suele continuamente rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios aún en sus momentos de mayor bendición. Oseas y Amós tuvieron que decirle al pueblo, Dios nos ha bendecido y en lugar de estarle dando mayor adoración, estamos actuando con mayor terquedad y mayor dureza. Miren entonces lo que dice Amós 5:27. Dice así, Oseas señaló específicamente que el destructor, el enemigo, sería Asiria. El asirio mismo será su rey, porque ustedes no se quisieron convertir. ¿Nota esto? ¿Qué le dijo Dios a través de Amós, a través de Oseas? El asirio será su rey. ¿Y saben por qué los asirios serán su rey? Porque ustedes no se quisieron convertir, a pesar de que les di nuevamente tierras que habían perdido, a pesar de que les di prosperidad. El pueblo de Dios no quiso ¿qué? Convertirse. Pero los asirios, los enemigos de Dios, luego veremos con una predicación de 5 palabras que hicieron, se convirtieron. Notan entonces por qué este libro va a captar nuestra atención, la ironía entre el pueblo de Dios que debería convertirse con diligencia al ver el amor de Dios versus un pueblo que siendo enfrentado a un posible juicio se convirtió con diligencia.
los santos escogidos de Dios actuaron con arrogancia y dureza. Los perversos paganos, enemigos del pueblo, mostraron docilidad y se convirtieron con rapidez. Y esto entonces también nos da una gran enseñanza. Nos muestra que no hay hombre lo suficientemente malo y perverso que no pueda ser alcanzado por la compasión y la misericordia de Dios. Pero que no hay ningún hombre lo suficientemente dotado y santo que no pueda terminar apartándose en algún momento de su debida obediencia a Dios. Eso trae esperanza al pecador y una gran advertencia a nosotros como pueblo de Dios. Porque Jonás es un claro ejemplo de que nosotros muchas veces queremos ir en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué trae esperanza? Porque aunque intentemos hacerlo, Él hará lo que tenga que hacer para vomitarnos, devolvernos al centro de su voluntad. Porque la obra que Él ha empezado jamás quedará inconclusa. Entonces da esperanza al gentil, pero también nos da una perspectiva correcta de los siervos de Dios. Que los siervos de Dios son siervos de Dios no por su distinguida obediencia, sino por la enorme compasión y misericordia de Dios obrando en ellos hasta el final. Amén. Nínive era una ciudad grande e igual que Babilonia, estaba protegida por un muro exterior y otro interior. Cuentan los historiadores que era aproximadamente de 15 metros de ancho el muro y 30 metros de alto. Así que si Jonás hubiese llegado simplemente a decir arrepiéntanse, pues no hubiera sido como muy creíble. Pero saben que Dios en su providencia organiza todas las cosas. Antes de que Jonás llegara, los historiadores han corroborado dos sucesos que fueron muy importantes para que cuando Jonás predicara, el escenario estuviera listo. En el año 765 sucedió algo interesante. Una plaga los atacó y los debilitó. Y en el 759 una segunda plaga los atacó. ¿Recuerdan cuáles fueron los elementos que Dios utilizó para derribar el imperio egipcio? Plagas. Y cuando los pueblos enemigos de Dios se referían al pueblo de Israel, uno de los elementos que recordaban, ¿no es este el pueblo que Dios con mano poderosa y brazo extendido sacó del imperio egipcio mediante 10 poderosas plagas? Así que estas dos plagas debilitaron naturalmente la conciencia de estos hombres y el eclipse total que sucedió el 15 de junio de 763, según los historiadores, generó una sensación de debilidad y temor frente a un Dios que estaba por encima de los dioses que ellos adoraban. Así que en el 759, cuando Jonás llegó a hablar, ¿de qué Dios estaba hablando? Del Dios que con plagas y poder sacó a Israel de Egipto. ¿Y qué hizo Nínive? Poder corroborar hechos que ya habían mostrado ese Dios del que Jonás vendría a hablar. Así que cuando Jonás llegó, para ellos no fue algo que los tomó por sorpresa, pues ya habían visto el poder de este Dios de manera tangible. Hermanos, esto que nos enseña que no hay nada en el propósito de Dios que sea accidental. No hay un eclipse que sea por accidente. No hay un diluvio, no hay un terremoto, no hay un fenómeno natural, no hay ningún acontecimiento en esta tierra que esté fuera del propósito de Dios. Así muchas veces no podamos entenderlo y no podamos comprenderlo. Dios usará eso ¿para qué?
para cumplir su plan perfecto. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? Son sencillos de identificar. El personaje principal no es Jonás, es Dios. Él es el verdadero protagonista, mostrando su misericordia, mostrando su soberanía. Segundo personaje relevante, Jonás. Un profeta admirable, no, un profeta desobediente, pero profeta de Dios, siervo de Dios, con el cual se cumplió una profecía que Dios habló a través de él. ¿Y qué hace? Intenta huir de la voluntad de Dios. ¿Quiénes hacen eso? Nosotros. Cada vez que Dios nos pide algo que es diferente a lo que nuestra carne desea, la tendencia natural de nosotros es huir. Es lo más fácil. Hermanos, no huyan, porque vamos a ver que sin importar cuán lejos corramos de la voluntad de Dios, al final vamos a terminar donde Él nos quiere. La pregunta es, ¿qué camino quieres? ¿El doloroso? Porque Dios no va a dejar de cumplir su propósito, ni en ti, ni a través de ti, a pesar de ti. Uy, ese es el título de un libro. Qué gran Dios tenemos. Él va a cumplir su propósito en nosotros, a través de nosotros, a pesar de nosotros. Gloria sea a Dios por eso. Los terceros personajes, marineros, gentiles que muestran mayor temor a Dios que su propio profeta. Marineros que obedecieron, un profeta que desobedeció. Otro personaje relevante, el gran pez. Algunos dicen una ballena, no sabemos si es una ballena, muy seguramente pudo haber sido una o un pariente cercano. No podríamos afirmar específicamente cuál fue, pero sí podemos decir un gran pez, usado por Dios para salvar a un profeta desobediente. Primero, de la terquedad de su propio corazón. Y segundo, para cumplir su propósito de salvar a los gentiles. Habrá un día en que lleguemos al cielo y el Señor nos mostrará todos los grandes peces que tuvo que usar en nosotros para llevarnos una y otra vez a su voluntad cada vez que queríamos correr en una dirección contraria. Y los habitantes de Nínive, que al igual que los marineros, gentiles, paganos, perversos, malvados, respondieron con diligencia al mensaje de Dios. Y esto sí que va a ser importante cuando estemos hablando de la evangelización, porque generalmente nosotros queremos evangelizar a los que muestran algo de religiosidad, de temor a Dios, porque se me escucha y resulta que los religiosos a veces son muy amables, pero son tercos y con un corazón endurecido. Y a veces, no, pero es que este es tan malo, no, pero es que no, lleva una semana enfiestado en su casa y todo lo que ha hecho. No, esa persona, Nínive. Hermanos, no podemos descalificar a una persona por el nivel de su maldad, pues eso es pensar que el poder de Dios para salvar es inferior al pecado de los hombres. No hay un pecador lo suficientemente malo que no pueda ser alcanzado por el perdón de Cristo. Y esto te lo estoy diciendo a ti. Tú eres ese gran pecador. Yo soy ese gran pecador. Porque nuestros pecados son grandes, terribles delante de Dios. Pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Entonces aprenderemos acerca de la bondad de Dios para salvar. Dios salva a pesar de los hombres que viene a salvar. Vamos a ver este mensaje también tenía un propósito de confrontar al pueblo de Israel al ver la forma despreciable y altiva como miraban a los gentiles. Y le recordará a Dios a través de este libro a su pueblo que ellos tenían un deber dado por Dios y era
ir a las demás naciones y mostrar a través de su vida el carácter de ese Dios santo para que las demás naciones adoraran al único Dios verdadero. Pero Israel, por su pecado, decidió no hacerlo. Y por eso a través de Jonás los llama a que se arrepientan y entiendan que su tarea es dar a conocer al Dios vivo y verdadero en todas las naciones. Veremos la soberanía de Dios. ¿Qué es esto? Que Dios gobierna en todo y en todos. Dios es la máxima autoridad sobre la naturaleza. Dios es rey sobre todos los hombres. Dios es rey sobre todos los siervos. Dios gobierna perfectamente y nada ni nadie puede cambiar su plan. Nadie, tú y yo no podemos cambiar el propósito de Dios. Sáquense de sus mentes esa idea de que Dios nos necesita a nosotros para cumplir su propósito. Dios no nos necesita a nosotros. Él va a cumplir su propósito con nosotros o sin nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Y Jonás es una evidencia de esta verdad. Pero también veremos la inesperada y sorprendente respuesta de los gentiles. Y esto el libro lo hace para mostrarle a Israel cuán terco es. Viendo la provisión, viendo la bendición, en lugar de acercarse a Dios, se alejaron. ¿Y a cuántos de nosotros no actuamos así? Chicos, escúchenme. ¿Cuántos de ustedes gozan hoy de unas condiciones de comodidad que muchos jóvenes no tienen? Un hogar, alimento, provisión, una casa cómoda, padres que se preocupan por ustedes. Y esto, en lugar de llevarlos a agradar a Dios, mantienen caminando con un corazón desagradecido, quejándose de los padres, quejándose de la vida que tienen. En lugar de ver la bondad de Dios, están siendo arrastrados por la ingratitud de sus corazones. Y muchos niños, muchos jóvenes que no tienen nada de las comodidades que ustedes tienen, hoy viven para Dios con un amor admirable, pues han encontrado en Dios su mayor provisión, aunque les falta todo en lo horizontal. Chicos, cuidado, no sea que estén actuando como Jonás, en lugar de actuar con la docilidad que debe actuar un corazón que ha sido perdonado y ha sido salvado. Mis hermanos, ¿qué concluimos entonces en esta pequeña introducción? Podemos descansar en que la salvación pertenece a Dios. Es de Él de principio a fin, y quien Él se ha propuesto a salvar, lo salvará, sí y amén. ¿Qué aprendemos de este libro? Que a pesar de cuán terribles somos nosotros, en el mismo momento en que Dios extendió su mano para salvarnos, a pesar de nosotros, lo hará, sí y amén. Y aunque querramos correr a veces en una dirección diferente, Él no nos soltará, porque la obra que empezó en nosotros no quedará inconclusa. ¿Qué más nos recuerda este libro? Que no hay nada que sea por accidente y que aún Dios usará nuestros desaciertos y esos momentos de desobediencia para bien nuestro, para bien de su pueblo y para gloria de su nombre. Y que este Dios, que es santo y es justo, es compasivo y misericordioso, y su bondad y misericordia jamás, jamás se agotan. Gloria a Dios, porque nunca, nunca agotaremos esa paciencia para aquellos que hemos sido unidos juntamente con Cristo. Espero estén tan expectantes como yo de embarcarnos en esta historia para aprender de ese Dios compasivo y misericordioso
que salva eficazmente y que gobierna sobre todo sabia, recta y perfectamente. Señor, muchas gracias por este momento. He aquí un pueblo diverso, muchos retratados en Jonás, en el pueblo de Israel. Hemos visto tu bondad, tu misericordia, tu poder. Y aún así queremos correr en una dirección diferente a tu voluntad. Háblanos a todos los que hoy, consciente o inconscientemente, estamos intentando ir por la senda de Jonás. Y que podamos apartarnos sin necesidad de tener que ser tragados por un pez. Pero si es lo que necesitamos para volver al centro de tu voluntad, hazlo, Señor, pues es mejor para nosotros estar en el centro de tu voluntad que corriendo en una dirección contraria. Pero también te oro por esos que hoy se ven a sí mismos tan malos, tan perversos, con un pasado tan oscuro, con decisiones tan desagradables a tus ojos, que pueden estar sintiendo o pensando que no hay ninguna posibilidad o esperanza para ellos por causa de su pasado. Pues que puedan encontrar en ti, Señor, el perdón. Pues así como un pueblo perverso como los ninivitas tuvo provisión para convertirse al Dios vivo y verdadero, te oro que estas personas hoy puedan estar seguras de que todo nuestro pasado es lavado y limpiado por tu preciosa sangre. Y no para que sigamos viviendo igual, sino para convertirnos de nuestra vieja manera de vivir y vivir ahora para tu gloria. Gracias también por recordarnos que eres soberano y que no hay circunstancia que no esté dentro de tu plan y que aunque muchas veces no podamos entenderla, por el solo hecho de que tú gobiernes, podemos estar seguros de que es perfecto y necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Y quiero invitarlos a que